discusión y consideramos en una prima problemática la defensa de los derechos ciudadanos de todo tipo y los derechos por defender los atributos personales e intransferibles concedidos al nacer como seres pertenecientes a la especie humana y estar alerta ante los partidos políticos que nacen con la finalidad de poder individual y de no ponerse al noble servicio de la ciudadanía. Y ahora, si sigo teniendo tu beneplácito, empezamos unas preguntas. La primera, diría que es una en tres, y vamos a empezar por el título. ¿Por qué movimiento? ¿Por qué verde? ¿Y por qué Paradise? A veces el mismo escritor no sabe responder a esas preguntas, ¿sabes? Fantástico. Pero vamos, ya que hay que responder algo, vamos a ser breve, ¿no? Movimiento por religión sí, porque como al final se convierte en lo que es un grupo de poetas que con esto de las redes sociales están creciendo de manera alarmante, alarmante va entre comillas, por lo que tiene de positivo y por lo que tiene de negativo, alarmante, de tal manera que, ¿vale? Yo lo leí hace un año, lo leí después de haber terminado de escribir la novela, pero leí ahora un año y pico por ahí en una revista literaria de que se calcula, es decir, que hay un cálculo o es que alguien ha estado haciendo un censo, ¿entiendes? Pero calculan de que en España hay, por el mero hecho de tener un libro editado o poemas editados en internet, ¿no? En Facebook, etcétera, hay más de 700.000 poetas. Cosa que ya digo, lo que es todo lo que tiene eso de positivo y todo lo que tiene de negativo. Claro, tampoco es que no pueden ser 700.000 poetas, es imposible, ¿no? Una cosa es escribir poesía y otra cosa es ser poeta, ¿no? Pero bueno, no vamos a meternos en eso porque es una cuestión. Movimiento porque ese grupo de poetas a través de las redes sociales van creciendo, con voluntad de crecer, lógicamente, y llega un momento que además, algunos de esos, los cuatro personajes principales que hemos hablado, es decir, Irene, Octavio, Lucía y Dina, Todina, que es la líder de todos ellos, ¿no? Pues Aulense, residente en Madrid, pues, y son tantos, y se multiplican, como los conejos, ¿no? Que se van multiplicando otra vez, que podemos formar un grupo político. Además, como quieren ser un partido revolucionario de la solidaridad por la felicidad, tratan y de tal manera que llegan a hacer millones entre España y otros países. Por lo menos en mi imaginación, ¿no? Doctores. No es la cuestión de llamarle partido. Hoy en día, a lo mejor me adelanto un poco. Yo a esta hora, recuerdo que yo siempre termino de escribir una obra, le pongo la fecha. Si no, no me hubiera acordado, pero me acuerdo, claro, lógicamente el editor no lo ha puesto, ¿no? Me acuerdo que ponía agosto del 2011. Ahora yo empiezo a escribirlo en noviembre, más o menos, del 2010, termino en el 2011. Lo cual quiere decir que me adelanto un poco a decir que hoy día plataformas, grupos, movimientos, no es un partido como tal, puesto que es una forma distinta de constituirse ese partido. Vamos a ver ahí, bueno, vamos a ver, en la novela todo es asambleario, absolutamente, demasiado cargante el asambleario, porque hay un poco de ironía al respecto, porque hay la gran contradicción de que esto es bueno, porque es algo nuevo, porque es necesario, pero al mismo tiempo es infructuoso, o sea, siempre está esa contradicción, ¿no? Un poco del ser en sí, el movimiento. Y Verde Paradise, bueno, Verde Paradise no es lo que tiene más caricatura y más ironía, ¿no? El paraíso verde, verde porque no es verde ecológico, bueno, porque sí, la herencia está ahí, verde porque verde sexual también, porque no, o sea, y paraíso porque Paradise, además fuera mucho mejor Paradise, ¿verdad? Verde Paradise, o sea, que está hecho queriendo un título que sea sonoro, que sea, pero que ya todo lo demás se podría hablar de ello leyendo la novela. Ya, yo te he contestado ya, si no ya voy a seguir yo. Hazme otra pregunta. La siguiente. ¿En qué categoría de género podríamos meter la novela? ¿Podría ser un drama existencial? ¿Podría ser una crítica política? ¿Una novela psicológica? ¿Una novela de acción? Vamos a ver, es difícil eso. Digo que es difícil porque reconozco que es yo mismo, además, no solamente como escritor, incluso ahora como profesor, me costaría trabajo encasillarla, vamos, es tan nueva, es tan distinta como los grupos partidos políticos actuales, son tan distintos los anteriores, que también es
ella es distinta a los llamados novelas existenciales, negras, de humor, policíaca, histórica, etcétera, etcétera. También eso es distinta. Tiene mucho de psicológico, porque yo todo trato mucho de la psicología en los personajes. Los personajes van evolucionando y bueno, bien perfilando la evolución de esos personajes, esos 4 personajes. Eso sí, hay mucho de psicológico, pero también hay mucho, lógicamente, de social político. Es lógico, sí que lo trato queriendo. ¿Cómo podríamos llamarlo? Pues mira, yo, que venga el teórico correspondiente de la universidad y que le ponga el nombre. Pues yo todavía no le he puesto nada. ¿Cómo le llamaría? Me asusta muchísimo. Eso tiene que ser un ensayo político, ¿verdad? ¿Y hay un ensayo? No. Es una novela, ¿no? Movimiento Verde Paradise. Es una obra de evidencia, o sea, Pero era, si me permitiera, como rizar el rizo, ¿no? Eso. Sí, sí, Un porque poeta que escribe sobre un movimiento poético y que además lo convierte en novelesco. La Melina de verdad, que encima aparece en el artista, al fondo no es que cada uno se va a lo suyo. Perspectiva de perspectiva, es verdad. Eso siempre es bueno porque es la única manera de que la obra tenga profundidad. Verde Paradise. Estamos en un Verde Paraíso. Bueno, pues quisiéramos, vamos a intentarlo, ¿no? Al fin y al cabo. Más cositas. También tiene mucho del drama psicológico, también tiene mucho de esa ficción política. Bueno, de verdad es que yo creo que toda novela, por encima del género que pertenezca, bien lo consideremos con arquetipos tradicionales o bien con arquetipos que están variando sus nombres, sus títulos y demás, es que toda novela es psicológica, porque la novela se monta con unos personajes. Mucho que es verdad que tú en la presentación hablas del personaje unánime, todos, pero hay 4 de ellos que son los principales, que conducen a la unanimidad de toda una sociedad, de un partido y la sociedad, porque es que este partido, Movimiento Verde Paradise, se presenta en el 20 a las elecciones españolas y las gana. En el 19, ¿no? Sí, en el 19. No, el 19, lo que pasa es que dura 5 años porque como prometen que el 80% de las propuestas en 2 años tienen que haberse realizado, sino todo el gobierno sale en bloque, el idealismo que hay ahí, entonces lo que alargan a estilo, vamos a hacer lo mismo con los americanos, alargan 5 años para tener un año más, claro. Eso es ironía, pero la realidad es la nueva. Nos vamos preparando ya por si acaso. Prepárate a 5 años. Hay que matar, yo leer muy atento. 5 años mejor que Mejor que hacer un tripartito, ¿no? Sí. Por eso te digo que cuando muchos o sea, los que se han asomado, que todavía son muy pocos los que se han asomado a la novela, pues no me han podido hablar conmigo, me dicen, hay una especie de crítica, y digo, no es crítica. La crítica al Podemos actual de nadie, no. Al revés, yo considero de que si hoy en día existe Podemos porque es necesario que exista. El ser humano ahora colectivamente como sociedad, tiene necesidad ante toda esta catástrofe de vida, no solamente económica, sino de todo tipo, que cada vez es más difícil vivir, más difícil ver el verde paraíso, aunque sea en sueño y pesadilla o con un porro, cada vez es más difícil verlo, el verde paraíso, pues, es que el ser humano tiene necesidad de solución, aunque las personas más preparadas, aunque las personas más dentro de ese movimiento, fuera de ese movimiento más preparadas, sepan que casi, por no decir, es casi prácticamente imposible llevar a cabo la mayoría de sus propuestas, pero sí es necesario. Ese cambio es totalmente necesario para las mentes individuales y colectivas. Pero esto todavía está en la primera pregunta. Anda, la siguiente. Vamos directamente para la cuarta. ¿Qué diferencia? ¿Vamos a la cuarta ya? Sí, vamos a entrar en la cuarta. Venga. O entramos en la tercera, no, creo. igual, Creo que entramos en la tercera. Da igual, las vamos a hacer todas, ¿no? O sea, yo creo que sí. Yo tengo 10 preguntas y te las voy a hacer todas. Si eres tan amable de respondérmelas, yo creo que sí. Es como el decálogo de las tablas que le dan a quien es que la decálogo. Los 10 mandamientos, exactamente. Además tiene mucho de político religioso. Tiene un personaje fantástico. Bueno, sí. Bueno, ahí precisamente hay un subtítulo, ¿eh? El subtítulo son los anillos de la castidad. Cuando me pregunte hablaré. Mariano, ¿te consideras novelista realista? Sí, soy enormemente realista. En todos los aspectos. Además, hay una novela que ahora quitan sus hijas, el editor,
querido Francisco Mesa, pues está muy enamorado de ella, de la novela, que saldrá el próximo año, que es una novela de un realismo mágico, se llama Las manos mágicas, ¿sabes? Bien, pues estando el otro día comiendo juntos y demás, y me decía, es que me encanta la novela, pero hay una cosa, Mariano, y es verdad, tenía razón. Yo con eso de querer que siempre sea realista, al final le di un giro, y no, y él estuvo acertado. Yo ya ayer terminé y ya es realismo mágico. Ya no es realista, es la única que es realismo mágico, pero sí soy muy realista. Sí. Para el Movimiento Verde Paradise tendremos que esperar al 2035. No, espérate, la Lucía creo que al final de los finales, y de la política como todos ellos, creo que muere en un convento con 92 años. Sí, exactamente, es la que más... Lo cual quiere decir, sí, un convento, sí. Bueno, cuando eran jóvenes y en Madrid se reunían para leer poesía y demás, al final terminaban pensando de manera extraoficial, ¿entiendes? Orando en conjunto, ¿entiendes? Pues bien, estaba diciendo yo. De hecho, yo cuando el personaje de Dina, a medida que me iba adentrando en ella... Bueno, que termina de monja a los 92 años, entonces yo ahora mismo no me acuerdo yo, sería el ultimísimo año, aunque no hay un desarrollo lineal, cronológico, temporal en la obra, pero sí sería el último momento del desarrollo histórico lineal de la obra. Que no sé, podría ser, si ella empieza la obra con unos 40 años, no sé, y la obra empieza en el año 2009-10. Sí, hasta que no se presenta hasta el 2010. La obra se desarrolla desde 2000, digamos 10 por decir. Más en las elecciones de este año, las supuestas elecciones de este año. Del día al 30. Claro, ese apéndice lleva la obra hasta, no sé, cuando muere esta mujer, no sé, 60, 50, no sé. La obra está en verdad del día al 30, más o menos. ¿Cuál es tu personaje favorito? De los 4 más importantes, tenemos a Dina, tenemos a Octavio, tenemos a Lucía, tenemos a Irene. Dina. Y sobre todo su infancia, me encanta. Infancia en Ávila me encanta. Su rebeldía de niña rebelde, criada en familia de abolengo, de dinero, de escudos, nobiliarios de Marbella, totalmente distinta, ¿no? Y cuando no quiere ir a una enseñanza privada, va a una pública, al Instituto de Ávila, y allí, pues, delante de todo el mundo se hace amante de una compañera lesbiana, ¿no? Declarada. Me gusta esa en el año 76, creo que era. Porque es la mayor de todos, de los 5, ¿entiendes? Dina, la nueva Jesucristo, en la novela. ¿Podríamos considerar una cierta relación? Yo no lo veo. Yo por lo menos no lo veo, si tú lo has visto. A mí que di tú bien porque lo has visto, pero yo no lo veo. Veía una cierta relación político-religiosa y la verdad es que a medida que iba adentrando en el personaje de Dina, en esa persecución de la inmortalidad, en esas ganas de cambiar el mundo, en esa rebeldía, sí, no podía evitar la sensación. Sí, pero a mí lo que me da también, por eso digo que no puedo comparar con Cristo, ¿no? Con Jesús. No puedo comparar con Jesús porque Jesús, de hecho, más allá de que no fuera hijo de Dios, como ser humano, ¿no? Como ser histórico, ¿me entiendes? Pues hizo las cosas tan bien que todavía está ahí. Los 1000 años todavía está ahí. Para bien o para mal, ¿entiendes? Sin embargo, esta gente muere enseguida. O sea que ella es un sueño que tiene en la cabeza que lo desarrolla, pero es infructuoso. Yo creo que ella pasa la historia como alguien que en un momento determinado de la historia da esa ilusión que yo he dicho antes que necesita el pueblo, que somos todos, claro, el pueblo que somos todos, esa ilusión, de la cosa asamblearia, una cosa. Hay 3 señas de identidad. La seña de identidad económica pues, se basa en las teorías económicas del anarquista individualista Jean Sersan, profesor de Berkeley. Es muy importante eso en la novela. O sea que yo he leído, para escribir esta novela leí 3. Tiene 7 libros, yo nada más que he leído 3.
libro de Cézanne. El último, que fue del 2008, el libro que empieza a escribir en el 2010, ¿no? Pues se llama El crepúsculo de las máquinas. Él va en contra de la tecnología, es más, quiere parar o desacelerar el progreso. O sea que es la única manera de poder subsistir, porque si no es que nos liquidamos en muy pocas décadas o centurias. Pero bueno, ya sería... Me estoy metiendo en otra pregunta seguro. Sí, yo creo que pasamos a otra pregunta. Como escritor, tienes dos novelas espectaculares que son históricas, La parrilla invertida y La sofonisba, Anguissola, una pintora en la corte de Felipe II. ¿Qué diferencias hay entre la novela histórica y otro tipo de novela, la novela realista, o incluso estas novelas que no podríamos ni siquiera clasificar, como decíamos antes? Bueno, la diferencia hay, depende del escritor, cada cual tendría una respuesta distinta, ¿no? Pero yo te voy a dar dos cosas nada más, para no extenderme más, dos cosas. Una de ellas, en que la novela histórica tú lo único que puedes hacer es introducirte en la historia, y todo lo que la historia no ha sido capaz de descubrir, tú ahí puedes novelizar. La historia, sobre todo la intrahistoria, los hechos diarios, cotidianos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, digo yo, la parrilla invertida pues está la noche de boda, que digo yo, de Felipe II con su cuarta mujer, su sobrina, Ana de Austria. Bueno, pues eso es, era hija de su hermana, que era un Edipo total con la madre y con la hermana. Esa noche no tuvo que ser muy especial, ¿no? Nadie ha habido un historiador que habla de esa noche, no, pero es como no lo dice así, ¿me entiendes? Claro, porque eso sí. Y después, la otra cuestión está en que generalmente una novela histórica te obliga a estar varias semanas, meses, cada cual ya investigando y haciéndote una cantidad de croquis y demás, y cuando tú empiezas a escribir la novela histórica tienes ya 40, 50 folios escritos antes. Mientras que aquí, esta en concreto no. La mayoría de las otras con una pequeña idea en la cabeza, porque además es lo más bonito que tiene este tipo de novelas, que tú te vas encontrando, los personajes van haciendo, tú no sabes cómo va a ocurrir, no tiene previsto nada más que una pequeña cosa. Entonces, tú disfrutas viendo cómo la misma novela te sorprende. Eres más libre, más viéndola. La otra a lo mejor te sale más cuadrada. A veces uno o bien apuesta por las cosas más perfectas o por la libertad y la sorpresa. Me gusta mucho la libertad y la sorpresa. Fantástico. Dijiste antes que Dina era tu personaje favorito. Bueno, Dina, los cuatro, pero vamos, Dina y Lucía, debe ser alguien los dos. Lucía también. ¿Pero destacas algún personaje en particular? ¿Son Dinas? ¿Es Lucía? ¿Es Octavio? ¿Es Irene? ¿Hay algún otro personaje que podrías destacar? No, yo creo que los demás personajes de la novela son comparsas. Comparsas. No tienen nada que ver, porque tienen que constituir un partido, primero constituyen un grupo poético, un grupo verde, paradise, la palabra movimiento, grupo, ¿entiendes? Después hay una Corbalán, que es una editora, que es la que edita Elena Corbalán, que es la que edita la revista, para que todos los meses salgan miles y miles de esos simpatizantes, sus poesías, ¿no? Demás para animarle y demás, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, incluso si llega a hablar de que llega un momento y decir, bueno, aquí todo el mundo no va a ser poeta, bueno, por lo menos que sí se habla, ¿verdad?, de esa y utópica ilusión de que se parta en tres señas de identidad. Una de ellas sería la educativa, darle la mayor importancia del mundo de la educación, desde que se empieza la educación, hablo en la escuela, en casa ya es más difícil, ¿no?, darle una importancia a la poesía, en la escuela, total, en todo lo que tiene de brujo, de misterio, de belleza, etcétera, etcétera, la poesía, en eso sí, vale. Lo cual llega un momento que uno se pone de acuerdo que no tiene, que empieza a decir que tiene que ser poeta, oye, que no tiene por qué ser poeta, que le guste y demás, y claro, lo que hace que de 700.000 pasen a hacer X millones, que es cuando Dina dice, ay, no es que es mesiánica, no es Mesías, pero dice, aquí yo puedo formar un partido político. Y nada más como hereda mucho dinero, es la que tiene un gran dinero, y hereda una finca en Ávila, cerca del barco de Ávila, que le llamamos La Alejada. Bueno, pues se gasta allí una buena pasta de
testamento, de la herencia, perdón, y hace allí una especie de albergue que todos los veranos reúne ahí 800 personas. Cada semana 800 distintas. Me interesa mucho esa parte a mí. Primer día de todo. Ahí perdido, yo vengo representando a Murcia, yo vengo representando a no sé cuánto, yo vengo representando yo voy a hacer eso, nos votamos esto, votamos lo otro, etc. Y además la similitud que tiene con los partidos políticos emergentes en el tema Sí, asambleario. claro que sí, claro que sí. Cuando se vota, si vamos a votar Claro, o no. lo que pasa es que como a los 10 años, a los 9, fracasan, si tienen que largar, empieza por decir que me voy a ir, se van, porque Irene y Octavio se van, y sí, bueno, después vuelven, otra vez a la política, ¿no? La segunda es, hay muchas contradicciones y al final fracasan. Como tal. Claro, entonces, claro, aquellos individuos que son anti-Podemos, yo qué sé, el mundo está lleno de todas estas cosas, ahora enseguida ven en la novela, no, oye, fracasan, no quiere decir, es un momento histórico, claro, yo me adelanto, porque ya estaba, es verdad que tenemos un apartamento muy cerca de la Puerta del Sol en Madrid y en la calle Mayor. Claro, hemos paseado muchas veces por la Puerta del Sol y hemos visto cuando estaba llena la Puerta del Sol de tiendas de campaña, etcétera, etcétera. Hasta ahí llegué. Lo que pasa es que a lo mejor los novelistas o los escritores, no sé, somos iniciados somos videntes, vemos un poco antes de que lleguen las cosas, ¿no? Y me adelanto un poco también, Es necesario. Después podremos criticarlo, después podremos decir que eso no se llega a nada, posiblemente, casi seguro de no, pero sí es necesario. Se ha intentado. Y se ha creado una pequeña ilusión. Y puede más, la importancia del mundo son las revoluciones. No lo voy a meter porque eso no lo que metí yo en una novela, pero no, mi teoría es que si somos 6.000 millones de seres, cada 2 o 3 generaciones, 1.500 tenemos que morir, luchando contra la opresión. A las 2 generaciones siguientes, otros 1.500, Así no hay forma. Claro que una parte de tu coño lo que está diciendo, 1.500. Una manera de hablar, ya que estamos hablando de una novela tan de ficción y tan de realidad. No se puede cambiar el mundo, pero se puede empezar a cambiar. Y esos gérmenes que están ahí, que quedan ahí, claro, que fracasen, claro. Es ese comenzar. Como la Revolución Francesa. Llegó a ser un fracaso, claro, fue un fracaso, pero el germen está ahí y de hecho ha habido conatos, y sigue habiendo conatos de revolución, incluso en la misma familia, en la misma postura de la mujer, hay conatos de revolución continuamente. ¿Vale? También se habla del hiperfeminismo de esta época. Sí, sí. La novela que resultó súper interesante. Sí, eso estaba bien en boca de Irene, creo, ¿no? Sí, exacto. Irene, que fue la que propuso además. Ahora, que son temas actuales. Mejor la Viña, que tiene la cabeza más política, le dice, no te pase porque entonces vamos a perder a mucho, vamos a hacerlo por simplazarse. Los políticos tienen que medir mucho las cosas, ¿sabes? Tanto así que no llevan bolígrafos, llevan metros, los bolsillos para medir. ¿Sigue usted? Hay una frase que me encantó y esa sí te la quiero preguntar. Una pregunta en sí era, ¿somos todos los seres humanos en potencia poeta? En potencia. Uy. Ya sigo luego con las preguntas. ¿Y qué No se quería. Claro, había que ver el contexto, no me acuerdo de cómo estaba esa frase en qué momento estaba. Cuando el historiador hace realmente la crítica de cómo ese movimiento ha hecho una semilla, sí, ha creado esa semilla, pero esa semilla ha muerto y sí, va a quedar ahí en los libros, pero no es más un poco de lo que estábamos diciendo, la creación de una ilusión. Con esa revolución. Los seres humanos, en su fase primera, en su fase inicial, como infantes y casi preadolescentes, sí somos todos poetas. Después la dejamos de ser poetas hasta los que escribimos. Retuerce. Pero en su fase primera sí, los niños son poetas. Yo digo un poco como Juan Ramón, que solamente decía que los poetas eran las mujeres y los niños. Si los hombres nunca los hombres, ni los poetas menos decían. Una manera de entenderlo. Los niños son poetas, yo quiero Sí, esa respuesta. es un poeta. Movimiento Verde Paradise trata el pasado, el presente, el futuro, todo, de España, del mundo occidental. Bueno, del mundo occidental, porque no puedo tratar en las manos mágicas
se trata mucho más directamente el tema del terrorismo. El tema del terrorismo, el personaje principal se va a la India, le raptan, se lo llevan a Afganistán, a la montaña del Bora Bora, y bueno, etcétera, etcétera. Es una novela mucho más relacionada con todos los aspectos, no desde el principio, se va haciendo como siempre mis novelas se va haciendo con el... Pero claro, si quitamos ese otro gran problema actual, tan importantísimo que es, no podría entrar ahí, yo no me gusta ser como el escritor de trilogía sin te borda. Todos lo tenemos en la cabeza. Por eso dejemos ahí, y cada novela lo suyo. Esta novela más bien esta ilusión fracasada, la misma paranomasia de la palabra, esta ilusión fracasada, ese intento de cambiar lo establecido a niveles sociales, a niveles políticos, a niveles educativos y a niveles económicos. Es algo importante de la novela. Eso sí, pero bueno, ya hay otro gran problema actual, que sería el terrorismo. Está en otra novela, claro. En la siguiente que va a salir, Hermanos Mágicos. Fantástico, incluso trata el tema sexual, el tema... Que el sexo es una cosa que... Sí, pero... El ritual. Sí, es que el sexual... que yo creo que el sexual está en todas las novelas. A lo mejor en el año 60 no se podía escribir cosas sexuales. ¿Por qué? A lo mejor, no sé si los señores que estaban en el poder en el año 60 miraban de espalda. No decía otras cosas más feas, ¿no? Es que el sexo está siempre presente en la vida. Totalmente, desde el principio hasta el fin, desde que se deja de ser infante, desde que se deja de ser niño, cuando ya empieza uno a dejar de ser poeta. Hace 3 años publicaste un libro de poesía, de todo el poeta, El eco de las plazas. El eco de las plazas está muy relacionado con esta novela, sí. Eso es lo que quería preguntarte realmente, ¿qué relación tiene? Digamos que el eco de las plazas es la visión poética de esta realidad y esta es la visión novelística de esta realidad. El eco de las plazas es un libro de poesía social inédito, jamás hecho antes de esta manera, la poesía, la manera de hacer poesía, y que la verdad a mí me ha dado muchísima alegría. Y demás, la misma portada tiene 8 plazas. Empieza con la del 2 de mayo de Buenos Aires y termina con a la derechita aquí, la del Sintagma de Grecia, pasando por la Puerta del Sol, la de la Bastilla de París, etc. 8 plazas. Tiene que ver con todo, claro. La escribí en estos momentos también. La escribí antes, esta novela, o después. ¿Lo publicaste hace 3 años? Sí, la escribí, por ahí. Es la versión poética de esta novela. Distintos lenguajes. Para la misma intención. Claro. Pero para mí el acierto de esa novela de ese libro es muy importante porque hacer poesía social y ser grande en la poesía es muy difícil. Es fácil hacer poesía social sin que sea, entre comillas, grande, ¿no? Bueno, y creo que sí, que ese libro lo es. No debo decirlo, creo que lo es. Mal hecho ha tenido. Hoy día que la poesía no tiene aceptación ninguna, tiene bastante aceptación. Pues sí, no te puedo hablar. Por ejemplo, hay poemas que es enfrentamientos de una multitud contra los policías de asalto, por ejemplo. Por tu ejemplo. Pues... Y sería un pedazo de poema, pero vamos, un poema increíble. Mariano, me consta que no tienes ni cuenta de Facebook, ni Twitter, no quiero tener nada de tecnología. No me tengo ordenador, que yo, a ver, la verdad que siempre, más de una vez, más de 2 veces, yo mismo, sí, me leo con mi mujer hablando y digo, algo que me reprochó de lo mismo, y digo, hombre, la verdad es que yo, la dignidad, el valor y todas las palabras que queramos poner, todos los adjetivos que queramos poner a los Cervantes de aquella época que escribían a mano con pluma de avestruz, etcétera, etcétera, es una maravilla, ¿entiendes? Es una maravilla. La verdad, yo hoy no podría escribir sin un ordenador. Ahora, una cosa es el ordenador y el correo electrónico y demás, y otra cosa es el Facebook. Es que yo, bueno, lo poquito que conozco Facebook, nada más que el amigo tal
simple intención crítica del movimiento Verde Paradise. Debes. Y te pregunto, ¿tiene eso algo que ver con el hecho de que no tengas esa representación en las redes sociales tan actuales ahora? No, no te creas, yo creo que un poco va con la edad. Yo no me considero viejo, aunque ya lo soy. Yo creo que va un poco con la edad. Yo tengo buenos amigos y ahora en Madrid, gente de esta muy importante, ¿no? A varios de ellos ha citado, ¿no? Entre ellos ha citado a José Miguel Millán, a José Luis Mora, a Félix de Azúa, amigos míos y demás. Y ellos, Félix de Azúa tiene un foro, pero un foro que no lo lleva él, lleva unos amigos. Pero los otros dos que no tienen nada de hecho. Claro, también son personas mayores, son más mayores que yo, ¿no? Yo creo que un poco la edad también es muy importante. Concretamente José Luis Millán, que tiene ya 82 años, que ha escrito 60 libros publicados, precisamente ahora en septiembre dentro de unos días, ¿verdad? Está cosiéndose ya este libro de Sobrevillán, que yo tengo ahí una intervención en el libro, y lo presentamos a la Tele de Madrid el 24 de septiembre, y no lo escribo a mano todavía. ¿Entiendes? Yo ahora mismo me sería imposible escribir a mano. O sea, como tengo bastantes años, pero no tanto, bastantes años menos que él, no escribo a mano, pero no tengo Facebook. O sea, me quedo ni tan viejo ni tan joven. El equilibrio, las normas. Te fías de mi telefonto, ¿verdad? No. A ver qué te tengo delante. Movimiento Verde Paradise, ya hemos dicho que está ese grupo político, poético, con ese sentimiento romántico de querer cambiar el mundo, de querer esa felicidad para la humanidad. Solidaridad muy importante. Se repite mucho el partido solidarios. Es más, incluso cuando están hablando de qué título le ponemos al partido, vamos a hablar de partido, y verdad, hablan un poco de eso, de que la solidaridad o la felicidad, sobre todo será una revolución solidaria. Porque claro, el partido llega a trascender los límites de España. O sea que a la hora de votar y a la hora de eso, esos señores no son solamente españoles los que lo votan, y demás, Hay ya un cambio, estamos en Europa, estamos más allá de Europa. Y que estoy preconizando cosas que pueden ocurrir dentro de poco. Si fueran inteligentes los políticos, se les decía, este señor lo es. Tenemos el político. Vamos a hablar de partidos políticos. Tenemos partidos políticos ahora mismo emergiendo como Podemos, como Ciudadanos. Incluso hay unas plataformas que cuando yo estaba leyendo la novela realmente no podía dejar de pensar que era prácticamente una tirada de tarot del futuro. ¿Qué semejanzas, qué diferencias, qué se parecen, en qué no se parecen? Porque incluso hay dentro de los precursores del movimiento que luego se convierte en partido político hasta unas hermanas gemelas de una librería, dueñas de una librería, que tienen en común, que pueden tener en común con esos partidos. En común puede ser la intencionalidad sobre todo, pero lo que pasa es que la intencionalidad, por eso no puede haber mucha similitud, porque me parece a mí que la intencionalidad de los actuales grupos llamados emergentes, a mí la palabra emergente, desde un punto de vista de la lengua española, es un poco desperceptivo, porque es que está diciéndose desde el punto de vista contrario, ¿no? Partidos, movimientos nuevos, plataformas nuevas, ciudadanos nuevos, formas nuevas de hacer política, y ya está. Pues, no sé, me parece a mí que los actuales grupos llamados emergentes, como tú le dices, pues parece que tenían más, desde hace más tiempo en la cabeza. Me consta, yo he sido profesor en la Complutense, tengo muchos amigos actuales que todavía siguen siendo profesores a punto de jubilarse en la Complutense y conocen a Monedero, conocen a Pablo Iglesias como profesores de la Complutense. Y esto por esto se está gestando hace mucho tiempo. Entonces, el idealismo de Monedero lo está llevando hace más de 20 años a sus alumnos y a sus confreros. Hay compañeros que me lo dicen con una satisfacción muy grande, porque me dicen, cuando se entra esta situación, cada cual que lo mire como quiera, ¿no? Pero te digo que hay más intencionalidad en la realidad que no aquí que surgen las cosas muy rápidamente. Lo que de poetas somos, aquí podemos hacer esto, aquí podemos hacer otro. Está más abocado al fracaso. Pero que de la otra manera, más estructurada, más formada, más consciente, con más intencionalidad del pasado hacia el futuro, no dure tan poco tiempo como esto. Esperemos con él.
está limitado. ¿Destacarías un capítulo, una parte, algo en la novela? Bueno, tal vez que sea menos, tal vez que es menos novelesco. Es como si yo he dado muchas conferencias en mi vida, ¿no? Entonces, claro, casi ya al final hay un señor que me invento el nombre de él, ¿no? Profesor de Ciencia Máquina, que da una conferencia que yo di además hace muchos años sobre la utopía y contrautopía. Y tal vez sea el que más me vi, porque me vi más yo ahí, el profesor dando una oportunidad, pero reconozco que es menos novelesco. El capítulo que menos tiene que ver con la ficción. Me gusta porque me vi más representado. Y en el resto, la verdad que no me gusta mucho cuando se encuentran Dina y Lucía en el barco de Ávila, las dos se ponen a fundar el movimiento político, ¿no? Se ponen ellas van allí a la finca que está cerrada, las dos muertas de piedra y por la noche con los toros ahí al lado y demás. Empiezan ellas, yo tengo tantos millones que he recibido de herencia, podemos hacer esto, podemos hacer otro. Me gusta Esa botella de vino. No digo, pero vino me lo falta. Me gusta esa parte, me gusta. Me gusta también mucho las infancias en Ávila, las dos, porque las dos son abulenses, aunque prácticamente las dos, y sobre todo están desde muy pequeñas en Madrid, pero las dos infancias, la de Dina, Lucía, que se convierte, que es, digamos, la poeta más sobresaliente de todo el grupo poético, que se convierte después en la presidenta del gobierno de España, y Dina, que no está detrás, pero es la que lleva los hilos de todo, ¿verdad? La que lleva los hilos de todo, Dina. La infancia de las dos, sí me gusta como a mí, como me surgió, me gusta mucho más, porque además doy pasos gigantados desde pequeño para conocer la psicología de lo que van a ser cuando sean adolescentes, cuando sean jóvenes, cuando sean maduros. Acierto mucho yo en las claves psicológicas de los personajes. Incluso en su último estadio, en esos 20 años, ya donde se queda en el convento. Lucía en un convento. En cuenta que, claro, que haber visto estas cosas, al final tiene que vivir en un convento. Bueno, una manera de... Es que hay en los anillos de la castidad, no me lo he preguntado. ¿Entiendes? Bueno. ¿Quieres que te pregunte sobre los anillos de la castidad? Es que iba a hablar yo algo de lo religioso de la obra. Pero el anillo de la castidad no, es que fue verdad que en el año 2009 hubo una secta política religiosa en Norteamérica, como no, en Estados Unidos, que quedó entre más bien la gente republicana, así de derecha, ¿no? Una especie de una seña de identidad de ser castos, hasta no casarse, hasta ser puro y casto, no hacer el amor, hasta no casarse, este libertinaje de los jóvenes actuales. Entonces, un anillo especial que no te lo podía quitar hasta el día que te casaras. Entonces, que te tiene que quitar con herramientas especiales. En la obra reproduzco un artículo de un periódico americano, hasta que no me lo invento, eso está reproducido, eso es verdad. Se vendieron aquel año 400 millones de anillos en Norteamérica. Anillo de la castidad. Este grupo, que empieza a ser un grupo desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista libertino, que terminan en Madrid siempre sus lecturas poéticas y demás, se van a casa de Dina y demás, y allí pues se están los unos con los otros, etcétera, etcétera. Pero al final ven que es bueno para formar este grupo y tener aceptación y llegar a un poder, en el caso necesario, ser distinto, ser casto, ser más puro. Hay una gran lucha en la asamblea, pero al final, y eso sí puede ser que es una crítica, al final del grupo, yo lo llamo el grupo de pioneros, que son 10, los elegidos, pioneros, son 10, y son estos 4, ¿entiendes? Conducen las cosas siempre para llevársela a su creencia. Es una cosa que suele ocurrir, por desgracia, en todas las plataformas, movimientos y grupos políticos y no políticos. Siempre hay unas esferas de poder que hacen que las cosas se vayan a lo que ellos quieren. Ellos son libertinos todos, sin embargo, creen que es mejor para el gran
simpatizante llegara, hipotéticamente, como de hecho tú llegas, a formar un partido político, es ser puro y casto. La fórmula esta de los anillos de la castidad norteamericana, me vienen como anillos de dedo, nunca me han dicho. Porque además tenían planteado el hecho de que las futuras generaciones, los hijos también cogerían esa doctrina y estarían dentro. Mira que en la asamblea se dice, que esto más bien, hay muchos de ellos que no están de acuerdo, que esto más bien parece que es una secta religiosa. Esto no es cuando de su claro. Los pioneros conducen las cosas muy bien, ¿sabes? Tiene un presentador que es... Octavio. Octavio es uno de los pioneros. El presentador es... o sea, que está... ¿Te refieres al psicólogo donde habla de la sexualidad? Que además es un 5% y en psicología se está conociendo ahora, que también la corriente de la sexualidad. ¿Cómo que te digo? Es como un programa cualquiera. Hay un moderador. Si el moderador es inteligente, es listo, es más que realmente lo es, porque lo vamos a poner un tonto allí, pues hace que la cosa se conduzca por donde quiere esa cadena, esa ideología de esa cadena, eso está claro. Está más claro que el agua. Aquí pasa lo mismo. Pero eso no deja de ser una realidad necesaria para la ilusión. Claro, que los seres humanos somos todos iguales y aquí también somos todos iguales. Yo hablo de la teoría de los vasos comunicantes. Tenemos los vasos, la diferencia entre los seres humanos, que hay vasos del odio, que lo tiene más lleno y otro más vacío, el otro es de la misericordia, el otro de la solidaridad, el otro de la vanidad, pero todos tenemos los mismos vasos. Más lleno, otro más vacío. Aquí igual, no que la vanidad. Por eso fracasa, por ese ideal romántico de pensar que el ser humano es bueno por Me fracasa porque dura demasiado poco tiempo y porque no deja una huella. Yo cuando me dijiste si me parecía a Cristo, digo no, porque Cristo ha dejado una huella. Claro, no tengo por qué decir ni soy, no soy, si quiero no creo. Digo que sería absurdo decir que no deja una huella y sigue dejando huella. Aquí me parece, no está el tiempo suficiente, ¿no? Pues tú dices, la Revolución Francesa tuvo menos tiempo que yo de dejar huella. Fueron más valientes, murieron muchos miles y miles de personas. A veces es necesario. La creación tiene mucho que ver con la destrucción. Tú que en la novela te mueves en las contradicciones. Yo no me muevo las contradicciones, la realidad es la que es contradictoria. O sea, el ser humano es contradictorio. Por ejemplo, adoptan muchas doctrinas económicas de Cézanne, de parar el progreso, y sin embargo todos ellos se multiplican como conejos y llegan al poder gracias a las redes sociales. Cuando Cézanne, yo tampoco tengo, pero Cézanne no tiene redes sociales. Es más, que dice que no, claro que le hacen entrevista y dice, el entrevistado dice que entonces no podríamos estar ahora mismo aquí haciendo esta entrevista y usted no hubiera venido. Y dice, no, si tiene usted razón, sí, es una contradicción mía como la de cualquier ser humano. Claro. La contradicción. Pues esto se va a montar en un YouTube, ¿no? Yo no tengo, pero es que es lógico que se monte. Tiene su parte positiva y negativa, como todo. Incluso aceptando en uno de los decálogos el tema de la castidad de la que hablábamos, la misma Lucía se queda embarazada de un compañero. Pero ella ya ni me acordaba. Yo sí, o sea, además ¿por qué? Porque como psicólogo al fin y al cabo se movía en esas contradicciones que tiene el ser humano, ¿no? Que a medida de reprimir esos instintos o de querer aceptar algo, pues lo convierte en sombra, ¿no? Pero bueno, me resultó súper interesante. No me acuerdo bien. Por eso me marcó. Como no me acuerdo bien, ¿aborta o no aborta? Aborta y además nadie lo sabe. Aborta en la más absoluta de la clandestinidad. Porque se dijo, claro, como al final se mete al final me acuerdo que se mete a Clarisa. Sí. Coño, voy, todavía aborta o no aborta. Aborta, no lo quiere, aborta. He sido irónico ahora, ¿eh? Bueno, pues está bien, porque está hartito, ¿no? De escuchar, ¿no? Seguro. Oye, y así cada vez que quieren ellos hablan, si no hablan, no les damos tiempo de decir algo, quiere decir algo, nada. Que somos castrantes. ¿O hemos castrado? No, hay dos. A ver, antes la señora. Yo les quería preguntar ¿qué es para usted la libertad? Respeto por el libro. ¿Qué es para usted la libertad? No le voy a destapar su persona, mucho menos. Vengo aquí con todo respeto por el libro. Y bueno, porque soy seguidora
evidentemente. Pero, respecto al libro, ¿cómo se pronuncia usted por la libertad? ¿Qué es para usted la libertad? ¿Cómo plasmáis usted la libertad? Yo digo, antes que nada, que no puede haber libertad si no hay una oposición a lo establecido. Si no hay oposición a lo establecido, no puede haber libertad. Eso es lo primero. Si tú aceptas todo lo que existe, ya no puedes ser libre. Tienes que luchar contra lo que existe. Eso es como primera cosa. Después vendrá una segunda etapa. A lo mejor es la de sentirte más realizado, la de sentirte más feliz, o la de X ya más personas. Pero tú tienes que enfrentarte con lo establecido. Entonces no puedes ser libre. Tanto las ideas como la cultura. Tengo de que la cultura también sea lo más peligroso que existe, la cultura. La cual estamos empapándonos siempre, estudiando y demás, y lo más peligroso que la cultura. Esta que es la que estigma, desde el principio, a todos los seres humanos y todas las sociedades. Me parece que ya salir de esos estigmas, y es que cuesta mucho trabajo. Puede ser que no salgamos como sociedad, pero como seres individuales sí deberíamos. Yo digo ese primer estadio. Lo demás ya sería ya más particular. Pero ese estadio unido un poco a lo de la novela es oponerse a lo establecido. Entonces, digamos que en el contexto que es una novela súper libre. Hace una apología un poco de la libertad. ¿Qué me ha dicho? Yo. No, el libro. El libro, los personajes. El libro soy yo. Los personajes es parte del libro. Los personajes intentan ser libres, pero creo que no lo consiguen ninguno. Puesto que sí, porque luchan contra lo establecido, pero al poco tiempo abrazan lo establecido. Y hacen una política casi similar a lo establecido. ¿No? Por ese peligro cultural que usted nos está diciendo. Claro. Que ser libre. Vaya preguntita, la libertad. Eso es muy difícil. ¡Otra más! Venga, La más libertina. ¿Qué? La más libertina. La más que se opone. Sí, tal vez será más libre, pero claro, es la que más, pero obviamente tiene la responsabilidad de que de ella parte toda esa idea futura o mesiánica, por tanto sufre más. El sufrimiento, también es verdad que no se puede, para ser libre hay que sufrir. Estoy de acuerdo. ¿La poesía y la política son compatibles? La poesía ¿Y la política son compatibles o incompatibles? Ojalá fuera compatible. Yo digo que ojalá, en este libro más o menos lo digo, ojalá. Sería muy interesante que los niños, que son los únicos poetas del mundo, leyeran, sintieran y se hundieran en la poesía cuando niños. Después, por lo menos le ha dejado un pozo que va a ser muy importante en sus luchas personales para alcanzar la libertad. Así no importa. Pero esto sí, posiblemente apunta a eso. A la poesía desde los 3 años que empieza la infantil, esta de los 3 años, hay que. Claro, lo que pasa es que hay que los poetas lean más poesía y que sientan más la poesía, que guste más la poesía, que a veces el peligro que existe, ¿no? Que tengo 600.000 poetas y no me hago nada más que 1.500 al leer de poesía. ¿Entiendes? Y además a la fuerza es muy difícil. Esta clase tiene que ser lenta. Tampoco puede dar mucha mañana. Todos los niños no leen poesía, todos los niños les encanta la poesía. Las cosas son lentas. Pero si está en la idea y en la mente de muchos que quedan la vida por los demás, puede llegar a ser importante. Teóricamente, que la gran contradicción de la novela es como la vida misma, en la praxis y la teoría. Ahora, teóricamente sí. Ojalá tuviera la poesía relacionada con lo mismo. ¿Y Ángel qué opina? Él como político. Bueno, yo también estoy aquí como, sobre todo, amigo, ¿no? y compañero, porque también él es colega mío, profesor, yo soy profesor antes que político, claro, soy político occidental, me gusta decirlo también así. Y también pues, hice mi espíritu por la poesía y, en fin, lo que pasa es que, claro, el topetazo de la realidad, la cruda realidad te hace ser menos poeta y más prosaico, y escribir más con letras de sangre del día a día, ¿no? La cruda realidad te pone los pies en la tierra. Y es verdad que la política está para transformar la realidad, y eso es un tópico. Y la poesía intenta transformar la realidad desde la palabra. Por lo tanto, tiene algo en común.
ese intento de transformación del sentimiento y de la realidad. Y creo que, por lo que estoy oyendo, y además ya te advierto que voy a leer encarecidamente, Mariano lo logra. Sé que Ese ha leído para- el libro, mira, eso yo sé que tú has leído Por el supuesto libro. que sí, además como historiador, Y más sobre todo la novela histórica. el de la Marina Invertida pues es mi favorito, lo he leído al menos un par de veces, y se lo decía antes, que no le cogí muy bien el punto fue de software de la inmortalidad, que se me ponía muy por el cielo de los homéricos. Eso, y que me adelanto yo mucho, todavía no ha llegado. El software de la inmortalidad, todavía el transhumanismo científico-tecnológico, es que me ha adelantado mucho. Tanto 40 y 50 años. Sobre todo también, creo que Mariano aquí está siendo muy político, en el sentido que... Porque la novela tiene un cariño político. Efectivamente, a mí me sorprendió muchísimo el contenido, que aquí conocemos todo el mundo a Mariano. Mariano es un contestatario, positivamente hablando, un crítico de pro, un inconformista, el día que se conforma, porque estará muerto, así de claro, porque eso le hace vivir y revivir, y sobre todo, bueno, pues... Y que mi infancia fue la infancia de un padre socialista. Claro. Que nunca jamás pisé en un colegio de cura ni de monja. Muy importante. Creo que todo se ha puesto así. Creo que somos nada más que 20 o 30 familias en España. Como Y luego también Mariano es un gran observador de la realidad como buen profesor que es, ¿no? Y yo me lo imagino allí en el 15, me lo imagino allí pasando, no solamente... No, se va. Pero casi. Estábamos, bueno, un aspecto de orines y demás. Porque Mariano es de los de la observación participante, es el que se mezcla, aprende, oye, Ya no está ya muy escucha. mayor, si fuera más jovencilla, ya participo tanto, ya participo ya escribiendo, pero más joven sí. Pero más joven cogía un amante y me tiraba allí. Y bueno, que tengo muy sorprendido, ¿no? Jaime, Mira, sobre la libertad que preguntaba la señora, me recuerda ese enfrentamiento que ha habido, ya se ha perdido un poco entre la religión católica y el protestantismo, el libre albedrío que se llama. Entonces, el enfrentamiento era porque, y sigue siéndolo hasta cierto punto, porque el protestantismo no acepta el libre albedrío, en cambio el catolicismo sí, por eso hace al individuo responsable y por eso lo hace, le facilita el perdón. En cambio en el protestantismo el individuo es siempre toda su vida responsable de sus actos. Ellos no aceptan los curas ni rezan un Padre Nuestro y una Ave María para que te perdonen. Eso es exactamente la contraposición que hay con los católicos. Entonces, claro, me ha recordado mucho el personaje que tú dices que suscitó la pregunta de la libertad. Realmente es una utopía pensar que somos libres, es una utopía. Y es uno de los grandes errores de la Iglesia Católica, uno de los muchos errores de la Iglesia Católica. Bueno, yo le hice la pregunta, pero yo soy luterana. Y no, la diferencia no es esa exactamente. Una De una de las diferencias no es esa, pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de eso. claro. Yo que sí que creo en la libertad en cuanto a que el protestantismo no es quitando todas las sectas, todo esto que ya dice la Biblia cada día, y iglesias que irá más y más y más. Lo que sí es la diferencia es que nosotros no somos religiosos, nosotros no adoramos ni idolatramos, o sea, hay que aceptamos todo, porque la religión aquí es una cultura, las profesiones, etcétera, eso no lo podemos, es una fuente de ingresos y es cultural, pero en el protestantismo la diferencia es que sí que eres libre porque tienes una comunicación directa y sabes que Cristo te ha perdonado los pecados simplemente por la fe y la oración, y te es libre, estás en vida normal. No llevas nunca a sacar. Pero hemos venido aquí al libro. Estaremos de acuerdo, o por lo menos, si no estáis de acuerdo, en mi respuesta a tu pregunta, ¿no? Sí, El primer perfectamente, paso, la cosa está perfecta. cada paso es individual. El paso tiene que ser oponerse, digamos, a un sistema o establecido, pero no puede ser libre. Sí, sí. Abrazar lo que existe,
sin al menos cuestionarlo, Exacto. que eso es no ser libre. Sí, sí, y Claro, lo primero que hay que cuestionar es la cultura, claro. Y siempre estás en búsqueda de la libertad. Por eso el tema además de la cultura. Siempre la libertad es una búsqueda continua, en mi opinión. Por eso me ha parecido muy interesante el libro, por eso he dicho, porque se contrapone, o sea, se dice primero, pero luego todas las situaciones del libro se quedan ahí, ¿no? Primero, muy bien. Bueno, me ha gustado. leerlo, porque si no lo leéis, ¿no? Sí, no, se no. queda ahí un poco aquí, ¿no? Hay que leerlo reposadamente. Reposadamente, además, sí. Yo creo que es un libro muy futurista. ¿Con qué te quedaría? ¿Como movimiento, partido, plataforma? ¿Qué sería lo ideal para llevar un gobierno? A mí o a Ángel. A los dos. Tengo preguntas, por favor. ¿Qué es lo ideal para gobernar y llevar la rienda a un país? Yo le puse una movimiento plataforma, al título le puse movimiento porque me gusta más algo que se mueva, algo que evolucione, algo que cambie, que no lo demás que es más estático. El grupo es más estático, la plataforma se mueve, pero a lo mejor tiene unas reducidas capacidad de espacio para moverse. Por eso, yo ya he respuesto. Bueno, verá, lo asambleario, que está de moda, no es nada nuevo. De sus raíces en la historia, y sobre todo la historia contemporánea. Y yo creo que lo asambleario nace desde la antigua Grecia hasta el movimiento obrero. Yo me reivindico como una persona sobre todo de izquierda y el movimiento obrero empezó por ahí. Desde el anarquismo hasta el marxismo, después el leninismo, pues tiene unas raíces asamblearias totalmente, ¿no? Normalmente, claro, esas asambleas se estructuran en partidos políticos, se organizan y pues hacen partícipe a la ciudadanía de sus objetivos, ¿no? Y representan a esa ciudadanía. Hombre, yo creo que todo es útil. Asamblea, partido, organización, pero ante todo tienen las ideas claras de lo que se quiere hacer, de cómo se quiere transformar y sumar a lo que existe, tanto a nivel local como nacional como autonómico, ¿no? Eso es importante. Pero lo importante también, y eso permíteme esa licencia, ¿no? Que exista 700.000, ¿no? Hemos dicho poetas, un ejército de poetas, que exista mucha gente que se interese por la política, que se aboque a la política, porque hace falta políticos buenos, hace falta políticos de verdad y no a la antigua usanza, ¿no? Y todos me entendemos, ¿eh? Una renovación generacional y en todos los partidos tradicionales, el cual que yo también represento, ¿verdad? Todo este movimiento asambleario más contemporáneo y más vanguardista, pues nos ha impulsado de verdad a cambiar. Y el cambio, la transformación, y de verdad que ha sido una gran ayuda para todos, y lo está haciendo. Está poniendo la pila a muchísimas organizaciones a aceptar y sobre todo a intentar evitar esa lacra que todo el mundo conoce, que se llama corrupción y que por ella pues estamos en un país todavía bastante atrasado en muchos resortes económicos, políticos y sociales. Yo creo que el único paso que falta ahora, ¿no?, para redondear esta realidad que ahí se apunta, sería llegar a esa utopía del parar, desacelerar el progreso, O sea que sí, que están las energías solares, eólicas, que parece que van a cambiar eso y demás, pero que al final se están conduciendo por el mismo camino de beneficio de unos cuantos, ¿no? O sea, sí hay cosas, pero yo creo que ese es el paso siguiente. Claro que es un paso que tendría que ser muy concienciado por una gran mayoría, y a decir que la mayoría habla de miles de millones de seres. Eso es verdaderamente difícil, pero yo creo que sí, que hay que parar un poco el progreso. Yo estoy un poco concersado. Que César un budista, claro. César habla del hombre cazador-recolector, pero vamos el otro día de Jaime, un cazador-recolector, un anarquista y un budista budista. Y sí, yo creo, a lo mejor ya sería un tópico parar el progreso, pero desacelerarlo sí sería muy importante, y a lo mejor sería la visión que tienen estos grupos emergentes de ahora. Porque no sé, si no se van a quedar con un calco muy parecido a lo que ya existía. Yo por mi parte, y tú por la tuya, que Perfecto. señores, aquí estoy, si alguien quiere que le dedique algo,